es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, estamos en un día frío, fresquito, con muy baja temperatura. Muy buenos días para todas y todos. Estamos un nuevo programa más, un viernes del Popular en Radio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Pavo? Bien, aquejada junto con Majo, como la mayoría de la gente, creo, con una especie de resfrío, así que van a escuchar las consecuencias de esos resfríos. ¿Cómo andás, Nataco? Bien, yo creo que también voy también encaminado a los pasos de ustedes. Y sí, no podía ser menos. Y sí, y más, ustedes están resfriadas. Sí. Estamos tomando mate. Y bueno, y que explote todo. Y que explote todo. Bueno, estamos, a ver, es viernes 3 de junio. Ya prácticamente entramos en el sexto mes del año, parece que no, pero se nos fue rapidísimo. En el número 590 del Popular, con una etapa maravillosa que tiene que ver y hace centro a lo revolucionario, que tiene que ver también con el Congreso, nuestro Congreso del Partido Comunista, que se llevó adelante el fin de semana pasado, con la elección de un nuevo comité central, pero con muy buenas reafirmaciones, con muy buena discusión, que bueno, más adelante vamos a estar conversando también respecto al Congreso mismo, a las resoluciones del Congreso y las perspectivas en adelante. Pero en ese marco hay otras novedades también, una muy buena delegación que vino internacional de secretarios y representantes del Partido Comunista. Sí. Vino de Cuba, de Brasil, de Chile. De Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay. Sí. La verdad que estuvo rodeado también de embajadores, la verdad que estuvo, y aliados, obviamente, del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la presidenta de la departamental del Frente Amplio, exactamente, la compañera del PIT-CNT también, integrante del Ejecutivo, Elba Pereira. Y bueno, y no me quiero ir de tema, pero hablando del Frente Amplio y eso, mañana tenés una jornada también importante en el caso que te involucra. Sí, mañana se va a estar llevando adelante el primer plenario nacional de esta nueva etapa del Frente Amplio con la nueva presidencia, donde vamos a estar discutiendo y aprobando el plan nacional del Frente Amplio. Vamos a estar también conversando sobre ¿cómo se llama? Ay, se me trancó el cerebro. El tema del referéndum, ¿no? Como la síntesis y algunos otros temas ahí que están para discutir. Así que muy entusiasmados. Es el primer plenario de este nuevo delegaturas, ¿no? Uh-huh. De las bases y de la coalición, que no sé si todo el mundo sabe, pero lo explico. El plenario nacional es el órgano de dirección del Frente Amplio, luego del Congreso, ¿no? Uh-huh. Ese es el que viene, y está integrado mitad y mitad por las bases y mitad por los partidos de la coalición, y esa integración es la que derivó de las elecciones internas que hubo el 5 de diciembre. Eso es lo que votamos el 5 de diciembre, la integración de este plenario nacional. Que es el conductor de Congreso. Exacto, entre Congreso y Congreso. Es como haciendo un paralelismo, nuestro comité central. Claro, exacto, sí, sería algo así, sí. Bueno, me gustaría de repente, antes de arrancar con el editorial y algún tema más, saludar también a los programas semanales nuestros, que generalmente
Todas las programaciones, y los lunes La Mecha, los martes Voces de Montevideo, los miércoles A la Izquierda Late el Corazón, los jueves Voces del Interior y Cultura en Casa, y los viernes el Clásico Popular en Radio. Muy bien. También saludar que hoy, estamos en el marco de los 93 años de la Radio Fénix, así que también nos sumamos a esos saludos que están haciendo todos los 93 años. 93 años de la Radio Fénix, 1330M, Sí. que en este momento estamos nosotros cumpliendo un año en el marco de una radio que en este momento está cumpliendo 93 años. Así Sí, en la existencia de la vida es muy poquito, pero en la existencia del Uruguay es es montón. mucho. Radio Es con mucho. Y bueno, el Sí. Partido Comunista cumplió este año 102 101. años. Sí. 102, no, 101. Vamos rumbo al a los 102. Claro, En pero ahora octubre, tenemos- sí, tenemos 101. Estás como vos que te adelantás un año de la edad que Estamos tenés. los No, centenarios. tenemos 101, la radio tiene 93, o sea, Sí, no. es un montón, La hay que verdad que reconocer. sí, la verdad que sí. Saludamos a todos los programas, así como decía Juan, un gran abrazo. Y por bueno, el y esfuerzo. posteriormente también se aprovechamos también para informar a la audiencia y muchos de ellos, a nuestros congresales también, que se llevó adelante una encuesta que tenía Sí. que ver con si escuchaban o no escuchaban, por qué medios se comunicaban o tenían información respecto a partidaria o del propio Popular. Y justamente la encuesta salió, hay algunos datos primarios donde realmente nos Está sorprendió. muy bien calificada, muy bien Sí, la evaluada. verdad, todas las radios, todas las audiciones, obviamente una más, otras menos, y también por sus características. Por ejemplo, Voces de Montevideo tiene una muy buena audición en Montevideo y poco en el interior, Sí. y también se ve como Voces del Interior tiene mucha repercusión y un alto porcentaje de escucharla en el interior y poco en Montevideo. Y es lógico. Bien, Y es era un lo poco la buscado, idea también. era lo Claro, buscado, exactamente. pero bueno, pero digo porque también se nota la necesidad de que la gente por lo menos escuche otras campanas. Y no es la única, pero la que sí Las más votadas son Chan, Chan, no, Chan. la que mantiene tanto en Montevideo como en el interior es El Popular, en en radio. radio. Porque nadie te lo cuenta como Exacto. nosotros. Sí, ayer conversábamos con el compañero que decíamos que por qué será el Popular, y bueno, también el Popular en radio trae consigo todo, ya tiene creado Claro. su imaginario en la gente, en los camaradas Claro. y demás, entonces también eso ayuda, así que le mandamos un abrazo grande a todos y todas los que nos están escuchando en este Exacto. momento en el Popular en radio. Y que hicieron posible esa contabilización Sí. a través de la estadística que hicimos en el marco del ¿Y Congreso. por dónde nos pueden mandar mensaje? Y nos pueden mandar mensajes por el 092-1958-55. Perfecto, muy bien. Ahí nos pueden mandar su mensajito, una suscripción para que le podamos mandar el Popular en papel. También el Popular. Tenemos, está el la número de cuenta, que te encanta decirla con lo larga que es, pero te lo Bueno, dejamos, pero dale, acá- decila, pero mira no, acá, pero acá. les decimos que está el número de cuenta en el A Banco ver, República. le damos un tiempito a la gente que agarre un lápiz y una hoja, como dijo el perro, escribime en el lápiz. Escribime en el lápiz. Bueno, generalmente todos los que hacen depósitos saben que los últimos números en general terminan con varios ceros, pero sería 00 18 91 698 barra 00001. Bárbaro. Así que esa es la cuenta del Popular, y cualquier vecino, vecina, simpatizante puede hacer la colaboración a ese número de cuenta, Que es vamos a re estar fácil ahora, porque eternamente agradecidos. haces una transferencia, no te tenés que Exacto. mover de tu casa, pones Perfecto. un aporte, así Y que... estás aportando con muy poca plata a un semanario que es realmente contundente en cuanto a su contenido. Sí. Vamos entonces al editorial, que hoy se titula Revolucionario. Culminó el 32 Congreso del Partido Comunista del Uruguay, centenario del Partido Comunista. Su impacto se deja sentir y es muy positivo. Se pueden decir muchas cosas del Congreso, pero hay una que las resume todas. Fue un Congreso revolucionario. Lo fue por sus objetivos y por lo que logró sintetizar. Porque a veces se tienen claros los objetivos, pero no se logran concretar los caminos para llegar a ellos. El Congreso sí lo hizo. Fue un Congreso revolucionario porque el Partido Comunista, en él, se planteó avanzar hacia la revolución. Asumió el presente desafiante
el avance de las clases dominantes y el impacto del gobierno de sus expresiones políticas, pero no renunció al futuro. En el informe de apertura de Juan Castillo, recogiendo lo que decían las tesis preparatorias, se plantearon con claridad los ambiciosos objetivos del Partido Comunista. El Partido Comunista del Uruguay, uruguayo, Frente Amplista y Comunista, que cumplió 100 años de lucha, se propone como tarea, con el método creador del marxismo-leninismo, la filosofía de la praxis, pensar el Uruguay, su conformación económica, social y cultural, definir una ruta teórica para su transformación y desarrollar una táctica política y una herramienta organizada para llevar adelante. Se trata de construir el camino para la revolución en Uruguay, de disputarle la hegemonía a las clases dominantes que la detentan. Y eso se dedican las y los comunistas en estos 3 días. Fue un congreso cargado de política y de lucha, porque no fue autorreferencial ni con una mirada interna. Fue de cara a nuestro pueblo, a sus luchas, a sus demandas. Fue una síntesis de las luchas de nuestro pueblo, pero hecha por protagonistas. No se abordaron desde la ajenidad, por comentaristas o analistas de la realidad. Las luchas populares fueron debatidas, contadas, criticadas por quienes la protagonizaron, desde la pertenencia y con el objetivo de contribuir para luchar mejor. Porque fue unitario, y como la revolución es obra del pueblo organizado como sujeto y protagonista, se propuso defender y hacer avanzar la unidad del pueblo. Fue un congreso de unidad rodeado de Frente Amplio y de organizaciones populares. Eso quedó reflejado con claridad prístina en el acto inaugural. Fue un congreso revolucionario porque fue internacionalista, antiimperialista, de denuncia del capitalismo, de solidaridad con Cuba, de exigencia del fin del bloqueo criminal con que el imperialismo la asedia, de definición clara y firme por la paz, contra todas las guerras, de solidaridad con las luchas de los pueblos de nuestro continente y del mundo, rodeado por la presencia y los mensajes de todos los rincones del planeta. Porque trazó una perspectiva que contiene un objetivo y un camino, un congreso de esperanza, de llamado a la unidad, a promover la lucha para organizar la ofensiva popular, que nos permite enfrentar la restauración conservadora, derrotarla, conquistar el gobierno nacional para el pueblo, con el Frente Amplio, con un bloque histórico, político y social de los cambios más fuertes, con más peso e incidencia, para avanzar en democracia hacia una democracia avanzada, porque dijo con claridad que, como resumen de las como resumen y de las luchas libradas, tenemos un bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios más fuertes en sus componentes principales y en su globalización, capaz de disputarle la iniciativa política al bloque de poder, como la demostraron las 800.000 firmas y el resultado del referéndum contra los 135 artículos de la LUC, pero aún no alcanza. Se necesita más pueblo organizado, más amplitud en su composición, más diálogo con la sociedad toda, y para ello señaló que el Congreso del Pueblo, convocado por el PIT-CNT, es un aporte valioso y un camino para sostener los niveles de unidad y organización alcanzados por el campo popular, proyectarlos y dar un salto en calidad, lo que incluye una expresión programática de estos avances. Porque fue un congreso de partido. Con enorme madurez colectiva reflejó en su composición, en los debates y en las resoluciones tácticas y estratégicas el mayor peso del PSU en la sociedad. Con los 975 delegados titulares y los más de 200 suplentes acreditados de los 19 departamentos del país, fue el más grande de los últimos tiempos, porque asumió los avances, pero discutiendo de frente los problemas, sin esconder ninguno, trazando caminos para resolverlos y con el compromiso de construir un partido más grande, más organizado, con más lazos que lo unan a nuestro pueblo y a sus luchas, con más incidencia en la sociedad que quiere transformar. Un partido y una UJC a la altura de los desafíos que se plantean y de las necesidades de nuestro pueblo. Fue un congreso revolucionario porque logró una síntesis superadora de lo que puso en discusión.
y, además, lo logró en el plano de las ideas, de las propuestas y también en la dirección. El Congreso eligió un comité central con casi la mitad nueva, paritario por primera vez en la historia, y esto sin cuotas, por la convicción de las y los que lo votaron, con mayor presencia del interior del país y con una importante renovación generacional. Revolucionario por la forma en que logró todo esto, por el proceso del cual estos 3 días en el Club Cordón son la culminación. Más de 300 organismos reunidos en todo el país, meses de debate en medio de la lucha, centenares de aportes, las agrupaciones discutiendo su realidad, la de la fábrica, el centro de trabajo, el barrio, el departamento, y aportando luego a la perspectiva general. Fue una expresión democrática genuina, profunda, y también porque las discusiones apasionadas, intensas, se dieron con fraternidad, cuidando y respetando a las y los compañeros y las herramientas colectivas de lucha, que no otra cosa que es el Partido Comunista. Fue un congreso fraterno y la fraternidad es un atributo revolucionario. Y fue un congreso revolucionario porque estuvo compuesto por revolucionarios y revolucionarias, por expresas políticas y presos, exiliados, resistentes al fascismo, pero también por las y las organizaciones de ollas populares y antes que militaron por el voto a voto para pelearle la elección a la derecha, el no a la baja de la impunidad y el no a la reforma del miedo. Los que conquistaron la ley de responsabilidad penal empresarial, las y los que ahora construyen Frente Amplio los comités de base, organizan los sindicatos y dan la pelea. Están en los barrios y en todo el entramado de organizaciones populares. Construyen vivienda popular y luchan en Fugban, militan en ONASPU. Defienden una perspectiva transformadora en la universidad y la educación pública. Hacen arte y cultura popular. Las que se integran a la lucha por la igualdad en los movimientos feministas, pelean en defensa del medio ambiente, las y los que defienden el derecho a ser en las múltiples formas del movimiento de la diversidad sexual, las y los que trabajan cada día en la ciudad y el campo, las y los que caminaron el país entero juntando firmas y peleando votos por el sí, las y los que construyeron un congreso de unidad y perspectiva en el PIT-CNT, las y los que aportaron al Congreso del Frente Amplio y a sus elecciones internas, su fortalecimiento, con gran respaldo al Frente Amplio, a sus bases, a Fernando Pereira como presidente y a la 1001. Las y los que cada día contribuyen a los gobiernos departamentales y municipales del Frente Amplio. Las y los que pelean en el Parlamento por los derechos del pueblo. Las y los que protagonizaron en los últimos meses el acto de la 20 multitudinario, el 1 de mayo más grande de los últimos años, y el 20 de mayo, la fecha patria, la pueblada inmensa contra la impunidad. Fue un congreso revolucionario porque fue de militantes, y la revolución se milita, no se declama. ¿El Congreso resolvió todo? Por supuesto que no. Fue revolucionario porque asumió críticamente todo lo que faltaba, que es mucho. Pero fue una construcción a las luchas de nuestro pueblo, y por eso emocionó y emociona. Por eso las caras cansadas, pero felices, en las largas horas de debate. Por eso los abrazos. Por eso la emoción y los luchadores curtidos en 1000 batallas, cuando miraban orgullosamente su siembra, y la de las y los que hacían su primer congreso. Por eso la emoción al final y la internacional gritada más que cantada, porque las y los comunistas y su partido, el Partido Comunista, sintieron y sienten que hicieron una contribución a la lucha de nuestro pueblo y que salieron mejor de lo que entraron al Congreso. También fue un Congreso revolucionario, porque nos revolucionó a todas y todos, individual y colectivamente. Por eso dan ganas de contarlo. Que quede en el corazón y en la mochila de cada una, de cada uno, que nos acompañe en las luchas de hoy y en las que están por venir. Muy bien. La verdad que muy bueno, y muy bueno, como estamos acostumbrados a lo que tenga que ver con el editorial, pero bueno, hace centro justamente al Congreso, ¿no? Al punto principal del Congreso es la necesidad de nuestro pueblo.
Bien, ¿sabés que creo que no está funcionando tu micrófono, Landaco? Capaz que por las dudas pasate a porque no te estoy escuchando. Sí, te están saboteando. Sí. Y eso que estamos en la radio. Sí. Viste que el otro día no andaba. Y eso que le damos permanentemente para adelante a Fede. Sí. Y ahora, bueno. No, bueno. Tranquilo. Él los dejó ahí acomodados y está, ¿no? Estaba viendo también en este sentido que particularmente también hubieron algunas... No está saliendo, Landaco, perdón, que me ponga pesadita, pero no está saliendo al aire, no. A ver. Bueno, decía Landaco, capaz que venite al mío si querés y compartimos. Perdón a la gente que nos está escuchando, pero yo tengo los auriculares puestos y sé que no está saliendo la voz de Landaco al aire. Bueno, seguimos acá con el No, quería hacer hincapié en la página 11 de nuestro semanario, disculpen la situación, que también el partido sacó algunas resoluciones que tienen que ver, son chicas pero sumamente significativas, que también hacen mención la resolución A1 sobre el compañero Gustavo Márquez, que la verdad que está interesante. Si de repente Paola, sí, cómo no, creo que Paola no escucha, pero sí se escucha al aire, ahí va. Sí se escucha al aire, Paola no escucha bien. Está. Pero es interesante porque me parece justamente que hace el cuerpo de lo que tiene que ver con el partido, ¿no? La parte humana de nuestro partido y la parte humana también de nuestros militantes, que sería sobre el tema de Gustavo Márquez. Bien, a ver, móstramelo. Perfecto. Montevideo, 29 de mayo de 2022. El 32 Congreso del Partido Comunista del Uruguay expresa su reconocimiento al camarada Gustavo Márquez, del seccional Félix Ortiz de Montevideo, quien ha dedicado su vida y todo su ser a la militancia en el partido y a la lucha de nuestro pueblo, aportando desde todos los lugares. Gustavo no ha podido asistir a este congreso por graves dificultades vinculadas con su salud que lo afectan desde hace tiempo, pero no le han separado ni un instante de la lucha por el avance hacia la revolución. Exacto, así que eso también es parte de del humano y el humanismo que también existe, la confraternidad entre los camaradas, ¿no? En este sentido, y el reconocimiento más que válido a este camarada y en él a muchos otros, ¿no? Yo no quería dejar de pasar algo que arrancamos este mes, que nos involucra a todos los trabajadores y a todos los que no somos trabajadores, que tiene que ver con la suba del combustible, que es salirnos del tema del Congreso, ámbito del Congreso, pero no podemos dejarlo pasar sin mencionar por todo lo que repercute eso, ¿no? Digo, aumento de la canasta básica y sí, cómo impacta la inflación, el aumento de los combustibles directamente, también la forma en que lo presentan, ¿no? Es interesante, porque te plantean que la comisión esta que define cuánto tiene que subir el combustible, planteaba, no sé, subirlo un montón. Entonces nosotros lo subimos menos, claro, y pareciera que te están haciendo un favor, ¿no? Esa manera de manipular la forma en que se presenta la medida, como si estuviese haciéndonos un favor. Miren que les podríamos haber subido 10 pesos la nafta, pero se le estamos subiendo, no sé cuánto fue que subió, 3 pesos, no me acuerdo. Y cómo las argumentaciones ahora, escuchando justamente los medios de comunicación, que no vamos a mencionar, porque igual ni siquiera me lo recuerdo, pero de cómo las argumentaciones son, bueno, tengan paciencia, porque en realidad cuando empecemos como a normalizarnos de las consecuencias del COVID, de la pandemia, y cuando la guerra termine, parecería que todo vuelve a la normalidad. Sí, hoy se me había ocurrido, obviamente cuando venía para acá, no estaba preparado, sin tiempo ni nada, pero después obviamente no nos dio el tiempo, pero quizás no aportaba, sino nos desvirtuaba el programa, pero iba a proponer que arrancara no con ningún tipo de musiquita, sino con parte de un discurso que había hecho en campaña Luis Lacalle Pou cuando decía, si gana el Partido Nacional. Digo, la verdad, aumento, pero si exacto, yo te lo represento, está bien, en ese caso, pero digo porque tiene que ver con eso, porque hoy también escuché al vicepresidente de ANCAP,
y haciendo también un paralelismo con lo que dice Paola y lo que decías vos, esa facilidad de dar vuelta lo negativo, todavía poniéndose como qué buenos no te subieron tanto, ¿no? O como dijo aquel, te pegué, pero te pegué un poquito. A ver, ¿qué me estás diciendo? Sí, banalizando y en este caso, también. claro, y en este caso también echándole la responsabilidad a los trabajadores del Supergas, porque están haciendo paros parcial o no sé cómo es, pero la irresponsabilidad de los trabajadores. Sí, La verdad, sí. qué irresponsables que son estos señores que están que llevando, quedando están 150 conduciendo, personas que despedidas. que están conduciendo el país en ese sentido, ¿no? Digo, porque también son irresponsables, porque estoy hablando del gas, Supergas, que están haciendo reclamos, y lo que vos lo planteás es una empresa que también se le dieron todos los beneficios a esa metalúrgica para que pudiera instalarse en el país, los beneficios que le da el Estado, todo ese tipo de cosas, y sin embargo hoy deja a más de 150, porque deja 150 operarios sin trabajo, pero también las consecuencias de que esos operarios, más o menos 50 personas más, que tienen que ver con el comedor, limpieza, la fábrica y eso. Estaba hablando de 200 familias, 200 trabajadores que integran 200 familias que prácticamente quedan en nada, porque fueron al otro día a trabajar y la fábrica estaba cerrada y bueno, y ahora veremos qué es lo que pasa. Y el impacto también en la economía del barrio, ¿no? El barrio Peñarol, porque exacto. 200 trabajadores yendo todos los días a trabajar tienen un impacto en el pequeño comercio, en la gente que hace la comida, en la gente que exacto, en todo, el ómnibus que te tomás, en toda la historia, ¿no? Pero eso pasó, las consecuencias que están pasando y que vienen sufriendo de que cerró Casa Galicia en todo el entorno del Sanatorio Casa Galicia, que tiene que ver con la parada de taxi, la panadería, todo lo que se mueve en ese entorno, lamentablemente ha perdido, obviamente, potencial de venta, potencial de subsistir, potencial de todo eso. Bueno, hoy en esta empresa, esta fábrica, pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo desde el gobierno siempre y permanentemente y sistemáticamente responsabilizan a los trabajadores, ¿no? Como que siempre es la causa de... Y bueno, ¿para qué protestás? Es el planteo ideológico, ¿no? O sea, claramente en un gobierno que lo que defiende son los intereses de los que el presidente llamó los mayaoros, pero a mí me parece que hay que empezar a caracterizarlo como lo que son, ¿no? Los grandes dueños de los capitales nacionales e internacionales, porque si seguimos, yo tengo la impresión de que si seguimos leyendo Mayaoro, la gente no termina de entender de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, al defender esos intereses, claramente no estás defendiendo los intereses de los trabajadores. Si vos defendés a la multinacional que deja gente sin laburo y se va para Brasil porque le resulta al parecer más barato, claramente tu objetivo no es proteger a los trabajadores y trabajadoras ni al pequeño comerciante, además también, ¿no? Con todo lo que se implica. Sí, en ese sentido también en los despidos que hubo dentro de esos 150 trabajadores, trabajadoras, había gente que hacía mucho tiempo que estaba viviendo ahí, trabajando ahí. No tienen otra forma, es decir, no tienen otro oficio u otra carrera. Sí, con edades avanzadas, bastante para empezar gente nuevamente en el campo laboral. Claro. Y después se mencionaba INEFOP, pero INEFOP son cursos que entre que haces el curso de INEFOP, creo que son 3 meses, que el INEFOP te paga lo que es el pasaje para ir a trabajar, etcétera. Pero en ese periodo no tenés el laburo, te estás calificando, te estás reciclando, por decir, la palabra no sería esa, pero como acomodando para poder a ver dónde podés, toda una vida trabajando, campo laboral. Claro, toda la vida trabajando con una máquina. Se termina esa máquina y bueno, uno se tiene que como ayornar, bueno, a dónde voy, me tengo que preparar. Ese es el discurso de la derecha, ¿no? Bueno, los trabajadores, que se vuelvan a formar y se vuelvan a capacitar. Igual los cursos de INEFOP no tienen nada que ver con los cursos de INEFOP que teníamos cuando teníamos el gobierno de Frente Amplio. Yo tuve situaciones en donde quedé sin trabajo y la lista de cursos que te venían de INEFOP eran de una calidad en la que efectivamente vos aprendías una herramienta que ahora te dan un curso de Word y te dan un curso de Community Manager y te dan un curso, o sea, no son cursos. Me gustó esa. Claro, el Community Manager, claro, que parece que ahora todo pasa por ahí, ¿no? No, igual el tema es que antes en los cursos anteriores de INEFOP
vos te capacitabas y salías a trabajar. Ahora no solo que te capacitas de esa forma, sino que también te cuesta salir a buscar trabajo porque no lo hay. Sí, sí. Sí. Bien, y para terminar, y así ya nos vamos Sí, directamente al corte y venimos con nuestro invitado, si lo enganchamos, es que no dejar pasar también lo que decía sobre el tema hoy el vicepresidente de ANCAP en una entrevista, sobre el tema también pasarle, no era sobre el aumento, ¿no? Que también permanentemente el gobierno, la oposición a aquel momento, gobierno ahora criticaba al Frente Amplio, que era el combustible más caro en la región, y hoy sigue siendo el combustible más caro, pero mucho más caro que Argentina, mucho más caro que Brasil. Y lo bueno que siempre hay una excusa para eso, ¿no? Siempre hay una excusa que tiene que ver con la suba del petróleo, pero también la suba del petróleo por el tema de la guerra o por también la situación de la pandemia, pero el tema es que sube el petróleo, pero también está bajando el dólar. Entonces, que no engañen, que no nos tomen... Que no se victimicen. Claro, somos pobres víctimas que van con el viento. Que no nos tomen por, capaz que por boludos, en el Sí. aspecto de, está bien, sube, pero baja el dólar, entonces, Claro. compañero, no Está sea todo malo, bien. amigo, vamos arriba. Bueno, vamos a la Vamos a pausa. un corte y volvemos en un ratito y ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bastos entra dar, marcha, 1, 2 y no puedo ver tanta mentira organizada sin responder la voz ronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Ya tenemos allí en línea nuestro invitado central del día de hoy, que es el secretario del Partido Comunista del Uruguay. Hola. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, mientras tanto le mandamos un saludito a Luis Pioli, que manda ahí saludo, que está escuchando la radio. Tenemos ahí, Juan, ¿estás por ahí? Juan, ¿estás por ahí? Tenemos un audio ahí que se nos coló. ¿Hola? Sí, ahora sí escuchan. Sí, te escuchamos, Juan. Bien, buenos días, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo Castillo. están? Bien, ¿estás resfriado vos también? No, más que resfriado, lo mío ha sido una gripe bastante complicada y una fonía que no logro, producto de que no he parado de hablar también desde que terminé el Congreso, entonces no estamos dejando descansar la garganta y está costando un poquitito más, pero aún así creo que se puede escuchar. Sí, se escucha, la gente presta atención y entendemos que efectivamente estás con esta difonía, así que vamos a tratar de ayudarte también en la entrevista de hoy. Bueno, tuvimos un congreso, Juan, recién leímos la editorial de Popular que lo caracterizaba como un congreso revolucionario, hacíamos mención también a todas las visitas que tuvimos de distintos partidos comunistas de los países hermanos, en particular también la visita de distintos embajadores y demás, y bueno, en la medida que pueda, Juan, arrancar como por ahí, ¿no? Con esta perspectiva y con esta caracterización de este congreso como revolucionario. Sí, claro, a ver, yo coincido con esta introducción, pero además profundizo un poco más allí con la audición, porque algunos minutos antes, casi algunas horas antes de empezar el Congreso, el viernes anterior,
aquí mismo en la audición nosotros hacíamos alguna valoración y trazábamos determinadas expectativas de lo que podía pasar esa noche y este fin de semana con el Congreso. Y ahí en un momento, yo no lo dije por casualidad, porque lo venía repitiendo como un concepto, nosotros estábamos a las puertas de un Congreso más, de un Congreso que marcaba el estatuto, que habíamos llegado el tiempo a convocarlo y entonces teníamos que rendir cuentas y se tenía que elegir una nueva dirección, o de un Congreso histórico que trascendiera las fronteras del partido y que efectivamente colocara perspectiva a la lucha de nuestro pueblo. Bueno, yo arranco diciendo felicitaciones a las y a los comunistas, a todos nuestros militantes del país por haber integrado un Congreso histórico para el partido, para el proceso revolucionario que integramos, para las fuerzas políticas unitarias de la izquierda del Uruguay, para las organizaciones sociales desde el punto de vista de los trabajadores con concepto de clase, para el movimiento obrero y popular en su conjunto, para la región por lo que estuvimos rodeados. Nosotros hemos aportado, hemos contribuido a colocar una visión desde el punto de vista de los comunistas uruguayos del balance de este periodo que ha ocurrido, de un análisis de la coyuntura y colocar elementos de la perspectiva. Esto está lejos de ser una actitud de soberbia, está bastante lejos de ser o creernos los dueños de la verdad, sino que simplemente pasar raya que no había ocurrido, yo recuerde, tanta expectativa por fuera del partido de lo que pasara en nuestro Congreso. Y así nos han hecho llegar, por un lado, los que nos felicitan, los que nos saludan, los que nos abrazan, los que trasladan para el partido y para los comunistas un gran abrazo y las felicitaciones. Y por otro, los sectores de derecha o algunos comunicadores o algunos de los que trabajan en los medios de comunicación que de verdad están furibundos, están que no les parece mentira que nosotros sigamos con este nivel de participación, con este nivel de militancia, con este nivel de elaboración. Entonces hay una cantidad de cosas y hay una cantidad de elementos que con el devenir del tiempo, con el transcurso de los días, lo vamos a ir precisando. Ustedes son un gran instrumento para eso. Nuestra radio, nuestros medios de comunicación, nuestra prensa escrita, nuestra página portal, son un buen instrumento para difundir nuestra idea. Es el objetivo, además, central de difundir las ideas y la opinión de los comunistas, pero además vamos a tener mucho más posibilidades de llevar a la práctica ideas concretas, iniciativas que allí se elaboraron, o compartir el escenario de lucha, compartir el territorio, la militancia, las calles, a la hora de estar sumándonos a las convocatorias que haga desde la Central Obrera, desde el movimiento cooperativo, desde el movimiento feminista, desde los sectores productivos populares de nuestro país. Tenemos muchísimo para aportar. Entonces, vuelvo a incluirlas, no hablar desde aquí hacia solo los oyentes, sino que a ustedes también, un enorme abrazo a todos los que contribuyeron, a todos y a todas los que trabajaron para tener este Congreso. Y después, como todos los congresos, nosotros tenemos que pasar a analizar, hay cosas para corregir, hay cosas para avanzar, hay cosas que nosotros mismos llamamos desde el informe central en torno a pretender superarnos para aportar más y mejor al objetivo de nuestro partido. Juan, bueno, desde ya te deseo una rápida recuperación, pero también el Comité Central, digamos, el Congreso eligió un Comité Central que también naturalmente fue resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con en 60 titulares, 31 hombres y 29 compañeras mujeres. Digo, de hecho, que lo resolvió el propio Congreso, su propia plenaria, algo que también dentro del partido esa paridad es histórica, ¿no? Sí, yo, mira, agradezco que me permitas que no me olvide de eso, porque hay varios énfasis que están tomando todas las entrevistas
que me han realizado esta semana o las invitaciones de los medios para hablar del Congreso. Y hay un punto recurrente que casi todos colocan en énfasis, está visto, está siendo mirado con mucha admiración en algunos casos, cómo se logró eso. Preguntas concretas que se nos hacían, bueno, nosotros terminamos eligiendo la dirección del partido, no con recomendaciones de ningún tipo en torno a quién elegir o a quién votar, no por votificación. Las mujeres en el partido se ganaron un derecho por luchadoras, por combativas, por militantes. No fue porque hubiera una cuota en que nosotros teníamos que votar a tanta cantidad de mujeres o a tanta cantidad de varones. Cuesta que todos nos entiendan esta forma de elegir que tenemos los comunistas uruguayos en el Congreso. 1000 o más de 1000 camaradas que venían ya de 2 días de Congreso al hombro, el domingo a la tarde, en 3 horas y 15 minutos que llevó la votación, se nombraban uno a uno, una a una, a cada ellos de los candidatos y de las candidatas. Se tenía que parar para que todos identificaran o relacionaran el nombre de los candidatos con el resto de los delegados, y a partir que lo identificaban comenzaba la votación a favor, y vos veías que se levantaban los votos y que algunas manos quedaban abajo también, porque esa es la expresión democrática, esa es la forma que nos damos nosotros para elegir la elección. Y el cierre, cuando se pasó raya y cuando la comisión de candidatos vino a trasladar, bueno, ahí vimos un Congreso maduro que supo elegir su dirección, en donde hay participación de más jóvenes en la dirección, donde hay más participación porcentual del interior del país, de dirigentes del interior del país, y donde casi es un empate entre la participación de las mujeres y varones, 48% de mujeres y 52% de varones en los ámbitos de dirección. Bueno, es para felicitarlos, es para saludarlos, y de verdad que habla también desde ese punto de vista de maduración objetiva del partido. Sí, y además que no es solamente esta votación histórica, y que, como vos bien decís, no es algo que se planteó que tuviese que ser así, sino que ocurre naturalmente, sino que además hay resoluciones y mociones presentadas que tienen que ver con caracterizar la cuestión del feminismo y de género con una perspectiva de clase, con una asunción, o sea, con asumir la situación de disparidad que hay entre varones y mujeres en lo que tiene que ver con los derechos, ¿no? Con la cuestión salarial, con la división del trabajo en el hogar, y también con una definición clara de condenar cualquier situación de violencia de género, tanto a la interna como hacia afuera del partido, y que estas definiciones no son apresuradas ni tienen que ver con correr al grito, sino todo lo contrario. Fueron discusiones muy profundas que además tuvieron una preparación previa, en donde también hubo una instancia organizada por la Departamental de Montevideo para poder conversar sobre estos temas. O sea, no es solamente la cuestión de la paridad, sino que la cuestión de la paridad refleja una discusión que estuvo presente en las distintas comisiones, atravesando las distintas discusiones. Sí, bueno, y además yo creo que eso se expresó tanto en la comisión que trató el tema. Yo no participé en esa comisión, pero fueron los comentarios, los datos que me pasaron. Se expresó después en la plenaria. Exacto. A la hora de la discusión, cuando trasladaron el informe. Sí. Y insisto que también se expresa después en la votación. Yo creo que no quiere decir esto que estemos tocando el cielo con las manos, no quiere decir esto de que nosotros tengamos todo lo resuelto, porque habíamos asumido desde el informe del Congreso que los flagelos de la sociedad, los problemas que tiene la sociedad capitalista y la sociedad de consumo, no se paran en las paredes locales del partido y nos permean, y nosotros tenemos que estar siendo cuidadosos, tener la cabeza abierta para aprender, para crecer, para escuchar otras opiniones y corregir los errores. Los errores no se resuelven barriendo bajo la alfombra. Exacto. O no mencionándolos. Nosotros hemos aprendido que está claro que nos causa dolor haber tenido que asumir en el informe central algunas de las situaciones más complicadas y dolorosas. Era un poco rendir cuentas y decir que estos problemas los tenemos y es responsabilidad de todos tratar de corregirlos rápidamente, de manera tal de seguir trabajando para la construcción del hombre nuevo del que nosotros estamos luchando.
Bien, Juan, obviamente no queremos desviar todo lo que tiene que ver con la importancia que tiene el Congreso, no es solo una importancia para nosotros los comunistas, sino también, para nuestros aliados, la sociedad, y estamos hablando hasta del continente y del mundo, porque han llegado prácticamente saludos, no solo la delegación muy importante, de que hacía también mucho tiempo, tema pandemia, pero también algunas otras situaciones imposibilitaban la participación de ellos, concurrencia muy buena de invitados. Pero con respecto a eso, también la fuerte solidaridad que se generó con el compañero cubano que vino, que ahora se me fue el nombre. Juan Carlos Prometa, me parece que era. Ahí está. Sí. También ese lazo que se unió y también el discurso que el camarada tuvo y el reconocimiento con el partido, ¿no? Sí, el cómo estuvimos rodeados nosotros fue de un simbolismo que vuelve a recuperar los mejores momentos de la vida del partido. Habían en la jornada inaugural representantes de casi todos los sectores, si no de todos, los sectores que componen el Frente Amplio. Sí. Había innumerable cantidad de dirigentes y militantes sindicales de otra orientación, de otra concepción política. Habían representantes de organizaciones sociales. Había realmente uno sentirse rodeado de esa forma, además de ser un estímulo, de ser una buena cosa, también te somete a un examen y a una rigurosidad tremenda para poder actuar en consecuencia con esa expectativa que se genera. Y como si faltara algo, como decís vos, está de más el esfuerzo que tuvieron que hacer las delegaciones que desde Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Cuba hicieron para estar presente con nosotros. Y la expectativa no solo la expresaba allí por el camarada cubano, el camarada del Partido Comunista de Cuba, sino la propia comisión de una oportunidad para cada una de las delegaciones con la expectativa que venían. Ellos, sin querer disminuir para nada ni exagerar lo que estoy diciendo, con un respeto y con una expectativa brutal, haciendo el esfuerzo consciente de que querían venir a entender y aprender del proceso unitario del pueblo uruguayo en el cual los comunistas éramos parte. Fueron repetidas por varias intervenciones, sí. Ellos lo vibraron de esa manera. Fíjense en un dato para los que no pudieron estar participando adentro del Congreso. Había un calendario, un organigrama de la estructura de organizaciones internacionales que marcaba que, ellos estuvieran presentes en la jornada de inauguración, que participaran, si quisieran, en la mañana en la Comisión de Internacionales, que participaran en la tarde en la plenaria, pero tener el domingo libre para poder pasear, conocer, lo podíamos llevar a distintos lugares para que no... Y ellos optaron por quedarse dentro del Congreso. Sí. Ellos quisieron participar allí, solamente tuvimos que invitarlo muy delicadamente a retirarse a la hora de la votación, que solamente podían quedar delegados titulares. Pero si lo dejamos, estaban allí. Ellos quedaron maravillados, han vuelto a sus países y han mandado mensajes que son de una calidez brutal, que nos emociona, que nos enorgullece también porque, formamos parte de un partido que seremos duros para el debate, que muchas veces profundizamos y demandamos más a cada uno de los camaradas, pero que nos reconocen y nos quieren por ser de la forma que somos también. En el caso del representante cubano que hizo una intervención en la apertura, yo la escuché después, toda la ceremonia de apertura y las intervenciones están en YouTube, las pueden buscar y las pueden escuchar. Me pareció muy interesante cómo utilizaba estas categorías que tenemos nosotros en el Partido Comunista de Uruguay para referirse a la unidad continental, ¿no? Esto, la unidad en la diversidad, en fin. Me pareció muy interesante eso, cómo mencionaba estos conceptos y estas categorías que utilizamos acá en el Partido Comunista de Uruguay y se las apropiaba justamente para pensar de qué manera podemos construir unidad a nivel de Latinoamérica, del Caribe y demás, ¿no? Fue lindo eso, fue interesante el planteo del compañero cubano.
Es interesante, sí. Yo, bueno, quiero creer que además, para que nadie piense distinto, no estaba copiando lo que decía la tesis, ¿no? Porque se leyó la tesis antes y entonces, no, en realidad hay que entender lo que es una práctica de ellos, de todos en general los que estaban allí, porque uno puede hablar con más cercanía por las compañeras y los compañeros que estuvieron, pero Jaime Caicedo, el secretario general del Partido Comunista de Colombia, mandó un video grabado que seguramente lo grabó días antes y que parecía que no estaba hablando allí al Congreso para ese momento y para ese contexto. Los mensajes que llegaban de Portugal, los de Galicia, los de Vietnam, videos, muchos de ellos se grabaron. No hubo quien quisiera quedar al margen. El respeto con que nos trata el Partido Comunista de China, que tenemos alguna cierta cantidad de diferencia en cantidad de afiliados, pero que nos respeta casi que al mismo nivel, o sea que estamos ahí. Todo eso, lo que tenemos que apropiarnos nosotros, que cuando uno habla de los casi 102 años de vida de nuestro partido, de una historia respetada, del rol que jugaron la talla de mujeres como doña Julia Arévalo, como Rita, o como Beatriz, o compañeros como Enrique, como Macera, como Ronnie Arismendi, trascienden fronteras, no quedaron encerradas solo en el archivo del partido, en las biblioratos del partido, sino que la elaboración, una práctica revolucionaria, su consecuencia solidaria, su grado internacionalista, su capacidad de elaboración, su nobleza a la hora de hacer propuestas, bueno, colocan a las y a los comunistas uruguayos, al Partido Comunista Uruguayo, este partido que integramos nosotros, en un nivel de mucho respeto y de mucha admiración en otras partes del mundo. Juan, solo para dos preguntas en estos últimos 5 minutos. Uno es el hecho que se dio en el mismo momento que el domingo 29 se estaba eligiendo el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, también se estaba llevando adelante las elecciones en Colombia, donde obviamente claramente pasaron 2 a la segunda vuelta. Esa sería la primera pregunta en lo que tiene que ver con las perspectivas hacia adelante. Y la segunda es que mañana se estaría instalando también a nivel nuestro, a nivel Frente Amplio, el plenario nacional. Sí, bueno, las dos cosas. Mira, había querido la casualidad que justamente cuando nosotros estuviéramos celebrando y cuando casi dábamos comienzo a la declaración política final, a la declaración pública que hizo el Congreso del partido, a ese momento nos soplan allí en la oreja. Fue muy oportuno porque me dice, el primer comunicado en Colombia va ganando Petro con en aquel momento 41%, creo que iba haciendo, que más o menos fue lo que terminó. Lo que originó la algarabía y la alegría de todo el Congreso allí, donde tenemos mucha expectativa de que América Latina siga cambiando, y fundamentalmente para el pueblo colombiano, para la clase obrera colombiana, para esa sociedad que parece que nunca tuviera paz, finalmente comiencen a cambiar el signo político. Esa es una expectativa que todavía mantenemos, pero hay que ser conscientes de lo siguiente, camaradas. Yo no quiero que después nosotros tengamos otro golpe. Tuvo más del 40% y hay 2 candidatos posteriores de la derecha, uno de la derecha y otro del centro, que uno siguió con el 28% y otro con el 22%. De inmediato terminó la elección y se abrazaron y dijeron que se iban a unir para la segunda vuelta para hacer una política contra Petro. Quiere decir que igual que en todas partes del mundo, no por casualidad, igual que en el Uruguay en las elecciones de 2019, todos los candidatos y los partidos políticos que defienden los intereses de la clase dominante y la derecha se unen para impedir los avances de los pueblos y los avances de los proyectos de izquierda. Así que nosotros nos sumamos a las expectativas, a la solidaridad, a las ganas que tenemos que efectivamente la izquierda en Colombia se alce con el gobierno en 3 semanas cuando venga la segunda vuelta del balotaje, pero esta es la situación que está ocurriendo en Colombia en este momento. Entonces, para abrir los ganchos, para estar alerta. Y la segunda cuestión
Es, como bien decía Juan, mañana tenemos un plenario nacional del Frente Amplio. Hubiésemos querido llegar con más preparación, pero bueno, el Congreso tenía su agenda y el Frente Amplio tenía de la propia. Nosotros andamos a las corridas, porque en este momento no tenemos dirección. La dirección electa es el Comité Central, pero no tenemos responsabilidades asignadas. Cuestión esta que va a ocurrir el domingo en el Comité Central, o sea, todavía por delante, porque esto nosotros terminamos de festejar una cosa y ya nos estamos lamentando porque tenemos otra inmediata, ¿no? Ya estamos vestidos para la batalla que viene. Entonces estamos contando qué pasó hace algunas horas con el Congreso, pero ya estamos teniendo que prepararnos para el plenario nacional del Frente Amplio, llevar una postura común, colectiva, unitaria, y el domingo un comité central que tiene que reasignar las responsabilidades, rearmar las comisiones y los grupos de trabajo. Y bueno, esa es la tarea de ser comunista, pero no hay nada más lindo que serlo, así que en eso estamos. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho, Juan, en esta difonía que tenés, obviamente que no podía faltar hoy, y bueno, que te mejores pronto, tratá de cuidar esa garganta, tecito, miel, todas esas cosas, consejo de abuela. El que viene ya con la voz completa, respuesta, voy a estar allí en los estudios con ustedes y vamos a estar hablando y rindiendo cuentas de lo que pasó en el Comité Central también. Muy bien. Perfecto. Te esperamos abrazo, entonces. Rápida recuperación. Saludos. Bien. Ya estamos finalizando casi, si podemos hacer, no sé, puedo hablar, para hacer el cierre. Saludamos a todos después les doy la palabra. Gracias Juan Castillo por estar ahí, vamos a hacer el cierre, saludamos a todas las programaciones y bueno, gracias por estar también la audiencia, todos escuchándonos todos los viernes. Exactamente, así que acordamos saludar a La Mecha, a Voces de Montevideo, que hoy tienen un competir, ¿no? Los compañeros de Voces de Montevideo se juntan a hacer un... ¿Y nosotros cuándo vamos a hacer un copetín? Bueno, yo quiero copetín, che. Bueno, un copetín, qué raro es esa palabra copetín. Antigua, ¿no? Pero bueno. Bueno, de voz y de gripe estamos acá igual en los estudios, sí. Así que también saludar a Paola que está mal. Sí. Saludarme a mí, saludar a Juan que está en las mismas condiciones. Voces de Montevideo, a la izquierda late el corazón. Voces del Interior, Cultura en Casa y el Popular en Radio. Así que, sí, bueno, tenemos un par de minutitos todavía, vamos a usarlos. O se los regalamos a la Feni, como quieran, el regalo de cumpleaños. Y agradecer, como siempre, a Federico, tratando de resolver nuestros inconvenientes. Y como siempre, de última, me olvido, también un saludo a la Beba Recalde y un saludo a mis amigos, compañeros, amigos, de la parada de taxi de Mendoza Intrusiones, al camarada y amigo Flaco Leiso, a Gustavo Giró, también camarada, y a toda la barra de la Gomería, vieja barra de la Gomería. Y el taller de propaganda que no habrá mandado mensaje, pero seguro nos están escuchando. Totalmente. Pero te extrañamos el mensajito de los compañeros del taller de propaganda. Muy bien. ¿No? Está bueno saber que están ahí. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Vamos. Bueno, nos vamos, hasta luego y bueno... Mucha suerte para todos. Igualmente, vamos arriba. ¡Salud! Chau, chau. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse. La fuerza o por la explotación. Nunca pues entonces cuando quiere. Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas